Bienvenidos al club. ¿Qué tal, NBAdictos? Aquí estamos una semana más, nuevo episodio, nuevo capítulo de vuestro podcast de referencia sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Segundo partido de las finales y ya tenemos empate 1-1. Reaccionaron los Thunder. No sé si los Pacers se conformaron, no pudieron. De ello hablaremos hoy, ya sabéis, con nuestros NBAdictos de cabecera, Dani Egea y Óscar Villares. Mandamos un saludo a Sergio Jimón. Yo soy Manu Planetario. Y aquí comienza el capítulo 651 de NBAdictos. Como siempre, en riguroso orden de llegada, don Óscar Villares. Muy buenas noches, Gabón, ¿cómo estamos? Gabón, buenas noches, Manu. Bien, bien. Aquí un programa más para hablar de la actualidad de la NBA. Bonanit. No sé si... Bueno, Bonanit, tú estás más a ese lado de la península. Es más oscuro por ahí. Bonanit, Dani Egea, con esa camiseta del Nastic de Tarragona. Iba a decir enhorabuena, pero todavía no. Hay que terminar el job not done, que diría Kobe. El día ¿qué día empezáis a? No, este sábado. Este sábado. El sábado es la ida y luego el domingo 22 la vuelta. Y bueno, pues no me esperaba yo estar aquí. Bueno, bien, pero eso siempre es bueno. No en el programa, sino en a estas alturas de temporada. Te he entendido. No esperabas que el Nastic estuviera todavía compitiendo. No. Además, se da la casualidad de que el día 22, que sería el posible ascenso a segunda, coincide el mismo día que pasó lo que pasó el año pasado, en casa nuestra. Pensé Uno que ibas de a los decir días más dolorosos. Posible séptimo partido de las finales. No, ya lo tenía mirado eso, Ya había mirado un vuelo Nueva York-Donosti o donde cayese, me daba igual. Pero bueno, sí, se cumplirá un año de los días más dolorosos de mi familia, de mis hijos, básicamente. Porque hablamos mucho en este programa, evidentemente hablamos de la NBA, entonces hablamos de equipos campeones, hablamos de equipos que tanquean, pero el sistema de competición estadounidense tiene cosas que nos encantan, tiene cosas que nos gustan menos, pero lo que no tiene son ascensos y descensos, lo que no tiene es el sufrimiento del equipo pequeño que quizás está una categoría por debajo de donde le correspondiera y tiene que pelear para volver, todo ese trabajo de todo un año, toda esa ilusión que muchas veces se ve en una eliminatoria, en un partido, en una jugada, en un minuto y se va al traste con gente que a mí me lo vais a permitir. Yo como ya me llevo palos de todos lados, la gente que es del Nastic siente mucho más los colores del Nastic que la gente que es del Madrid y del Barça. Bueno, yo esto no me atrevo a asegurarlo así, No me atrevo a asegurarlo esto, pero bueno. Sí, hay un tema que lo normal en esta vida es, no voy a decir perder, lo normal en esta vida es no ganar. Lo normal en esta vida es no ganar y ahora estamos hablando de deporte, no lo quiero llevar a lo personal, ¿no? Y si eres un equipo pues que no estás en categorías profesionales, pues es muy doloroso. Es muy doloroso. La gente no se puede imaginar la diferencia que es estar de segunda B o primera federación a estar en segunda división. Ya no hablo de primera, que primera son utopías para nuestra ciudad y nuestro equipo, pero es un salto cualitativo, es un salto profesional, es un salto incluso comercialmente a la ciudad, que es otro nivel, sales en un montón de sitios. Y claro, nos centramos aquí en este programa en la NBA, donde, como tú dices, no hay ascensos ni descensos, donde cada año ganan trillones de millones de dólares, donde se pagan contratos en equipos pues que no llegan a 20 victorias y parece que no pase nada, ¿no? Y la realidad europea es muy fastidiada cuando no cumples objetivos o cuando pareces en ningún...
prácticamente. Yo, y esto lo tengo presente, que no en categorías profesionales, pero sí en categorías ya interautonómicas, yo no he vivido una presión peor que la de luchar por no descender. O sea, esa es la peor angustia para cualquier deportista. Luchar por no descender es una presión, sobre todo cuando tienes una comunidad detrás tuyo en la que sientes que fallas a todo el mundo. Y esa presión no la tienes ni cuando luchas por una Champions. Me decía Moncho Fernández, al que por cierto le hicieron un homenaje precioso este fin de semana en Compostela, y que ha mantenido al Básquet Girona en esta su nueva etapa como entrenador en ACB. Decía Moncho cuando estaba en el Obradoiro que para el Obradoiro la permanencia era un título. Y que a lo mejor un aficionado del Madrid o un aficionado del Barça, dentro de 3 años no se acuerda si en esta temporada el Madrid o el Barça ganó la Liga o ganó la Copa en la Euroliga, pues quizás sí. Pero la Liga, la Copa, ¿qué fue este año? ¿Fue el 23 o fue el 21? Pues no me acuerdo tal. En cambio, aficionado al Obradoiro se acuerda perfectamente de cuándo descendimos y de cuándo se asciende. Son cosas completamente distintas y cambia la dinámica de un equipo, pues eso, del profesionalismo al amateur y el humor incluso de una ciudad como pueda ser en este caso la de Tarragona. Así que desde aquí, Dani, todos somos Nastic Bockers, todos vamos Hostia, con el... qué buena esa, ¿eh? Te la voy a robar, ¿eh? Sí, sí. Te la voy a Pero, robar. ¿esa no es tuya, lo de Nastic Bocker? No, pues a lo mejor lo habrás dicho alguna vez, pero la verdad que no me viene Yo, a la cabeza. yo estaba convencido de que te la estaba robando a ti, Pues así no. que... No. Pero que Copia-pega. Bueno, apoyemos y al... además, yo como no hay ningún aficionado de la Real, pues mira, que No, ganéis, ya que es que son aparte No, aquí la de Real. la nuestra, que Es que ganéis la Real vosotros. B. Es que es el que tema de es los ansia. filiales es matador. O sea, nosotros, y perdona, ya empezamos con la NBA y perdonadme a Sí, todos sí, los que no, nos no, no, oís, no. pero es Dale, que dale. nosotros venimos de 3 finales en 4 años. O sea, te elimina el Villarreal B. El Villarreal B, que el delantero del Villarreal B, que nos eliminan en la final jugada en Vigo, precisamente, es un tío que al año siguiente paga el Chelsea 40 o 50 millones, o qué barbaridad, o al año después de debutar en primera, y es un delantero titular del Chelsea. O sea, el tema de los filiales, por favor, es que Liga no de tiene filiales ya. sentido ninguno. Que se le quites, que un equipo que hay 2.000 personas al campo le quite la posibilidad de una ciudad, pues, joder, ya no digo Tarragona, digo cualquier otra capital de provincia que no esté en segunda. Hombre, es que no tiene sentido ninguno, hombre. Sí, sí. Liga de filiales ya. Esto tiene Exacto, que... como en la NBA. Exacto, como en la NBA. Una NBA que se ha puesto 1-1 en las finales. Nosotros el otro día hacíamos el programa de reacción el viernes al primer partido de las finales con Sergio Gimón. Dani, voy a empezar por ti porque te mencionábamos mucho, no sé si te pitaron los oídos, pero Sí, sí. yo me acordaba mucho de tu frase de no hay que sobrereaccionar. Evidentemente, ya vimos cómo fue ese partido, esa locura, esa canasta de Haliburton a falta de 3 décimas. Lo lógico, lo normal, era la reacción de unos Thunder que no pierden 2 partidos seguidos desde hace meses, que además en su casa han sido una apisonadora. En playoffs han perdido 2 partidos. El de la canasta de Aaron Gordon, el alley-oop sobre la bocina y este. O sea, que para que veamos el nivel que tienen. Después de perder con Denver, les ganaron de 43. Esto es más o menos lo normal, ¿no? Es que a veces se nos olvida de que con el rollo de que es un equipo joven, de que solo han pisado unas finales estando en Oklahoma en su vida, se nos olvida que este equipo ha estado a 5 victorias de igualar el récord de temporada regular de Golden State Warriors de las 73 victorias. Es un equipo que casi gana 70 victorias, es uno de los mejores equipos de la historia de la liga regular. Se nos olvida de la defensa, de lo que tal. Parece que Shea no queremos autoconvencernos, no es mi caso, de que es una de las grandes estrellas. Cuando hacemos un top 5 de jugadores de la liga, pues cuesta incluso ver a Shea ahí metido. Yo supongo que con esto ahora va a cambiar el tema, con el posible anillo que pueda ganar, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que también no les hizo nada de... No les hizo un favor. Para mí, ya lo he dicho alguna vez, el tema de las rondas de draft, el acumular 40 y pico rondas, se convirtió en un meme de equipo, que luego lo supieron trabajar bien, la supieron mover y de esos polvos estos lodos y demás.
o al revés, no sé cómo es el chiste o Sí, o lo la has dicho bien. cita, está bien dicho, perfecto. Sí, sí. Pues aquel polvo trajo este lodo que tenemos aquí, pero evidentemente que estuvimos 2 años hablando pestes de ellos, de oye, por favor, que es que esto parece Ujú. un circo. Bueno, hay que decir que solamente tuvieron 2 años malos los Thunder, que como acumularon tantas rondas, nos da la sensación de que hicieron tanqueando. De hecho, escuchaba hoy a Andrew Schleck de Down to Dunk en The Rise to Ricky Sánchez y le decía, estuvo muy bien porque le decía el Spike Eskin, aficionado de los Sixers, le decía, bueno, los Thunder son el procés bien hecho. Y enseguida le decía a Andrew Schleck, no, vosotros tuvisteis 6 años tanqueando. Nosotros fueron 2 años más, uno de limpieza, uno de tanqueo y luego ya 50%. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Que hubo, Óscar, hubo muchos traspasos en los que en ese proceso de limpieza lo que hacía Presti era acumular rondas y quizás no tanto para utilizarlas, que también, sino para tenerlas como recurso para posibles traspasos a la hora de, pues, por ejemplo, Un activo más. Uh-huh. El caso es que ellos no tienen culpa de que un montón de franquicias hayan ido regalando, no, pero intercambiando rondas. Ellos lo han sabido aprovechar. O sea, eso es, a ver, un acierto de ellos y también, algo que las demás franquicias se deberían mirar, porque ha habido muchísimos casos de intercambios donde se regalan, o sea, hay muchísimas rondas del draft, hasta 4, 5 y 6 rondas. Estás jugando un poquitín con el futuro de la franquicia, porque al fin y al cabo nunca sabes dónde vas a estar dentro de 2 o 3 años. Este segundo partido terminó 123-107. De nuevo, los Thunder consiguieron hacer una primera parte frenando el ritmo de los Pacers, pero en esta ocasión Indiana no reaccionó en la segunda mitad. Ambos equipos, Dani, hicieron ajustes. Decíamos en la previa, porque claro, antes del primer partido hablábamos de la posibilidad de que jugaran solo con un alto, incluso que en momentos Jalen Williams fuera el 5, como vimos durante la temporada con los Thunder. No le salió bien el primer partido. Quizás volver al quinteto hubiera sido mandar un mensaje. Si bien en el primer partido cambias el quinteto, ya mandas un mensaje como de debilidad a tu rival. Rectificar en el segundo sería reincidir sobre eso, pero lo que sí que podía hacer Doginot, y fue lo que hizo, es, aunque tengas el mismo quinteto, cambiar por completo las rotaciones. Vimos hasta casi 7 minutos a Hartenstein y Holmgren juntos, unas rotaciones distintas. Esto es lo que pedimos en finales, ¿no? Ajustes. Sí, porque además en el primer partido, y perdón que comenté el primero porque no tuve la ocasión de comentarlo con vosotros. Sí, nos sorprendió lo de la entrada de Wallace titular y demás, pero es que ganan por un triple milagroso a 0,3 segundos que se pone por delante Indiana. O sea que sí, que el experimento nos sorprendió a todos, pero que estuvieron ahí. Con Pacers ya sabemos lo que pasa, que pueden ganar o pueden no ganar los partidos, ¿no? Y estuvieron ahí. En este sí que es cierto que se ha notado mucho cuando han jugado los dos a la vez. Ahora entraremos en más detalle, pero me da la sensación que cuando juegan con más centímetros complican más el ataque a Indiana. Les cuesta más, sobre todo en estático. En estático Indiana está siendo... le está costando muchísimo. Y a Siakam también, cuando tiene a esos dos bigardos delante, yo creo que no se siente nada cómodo. Luego entraremos a hablar de Haliburton, o si quieres centrar en Oklahoma o en Indiana, pero sí que Daigneault supo rectificar sin rectificar. Yo creo que este quinteto va a seguir siendo el titular. A las pruebas están ahí y bueno, es saber jugar los minutos y los hombres a la vez, ¿no? Holmgren también ha estado muy bien en este segundo partido, muy bien. Decía Daigneault, cuando le preguntaban por el cambio de quinteto, un poco molesto, decía, bueno, si has visto a este equipo durante la temporada, hemos cambiado mucho el quinteto, hemos cambiado mucho las rotaciones, y eso es verdad. Es decir, si algo caracteriza a este equipo es que tiene, entre otras cosas, una rotación larga para jugar de muchas maneras. Incluso en la rotación más profunda, pues hay veces que sale Isaiah Joe, hay veces que sale Jalen Williams y van adaptándose. Pero yo creo que lo señalaba Dani, Óscar, una de las claves, más allá de la rotación, que yo creo que es más correcta, la intensidad
defensiva, conseguir frenar ese ritmo. Son muchas de las cosas que ya hicieron bien en el primer partido, pero que quizás se durmieron un poco en la segunda mitad, pero que Chet Holmgren rinda al nivel que se espera de Chet Holmgren es algo diferencial en estas finales. Sí, sí, porque además se le vio, yo creo que él sabe que no jugó un buen partido y se le vio muy agresivo atacando desde fuera adentro a sus pares. Y lo que tú hablas, el tema de la defensa de Oklahoma, que es de destacar. O sea, ni individual ni colectivamente dieron facilidades. No, Indiana nunca tuvo superioridades o mismatches donde sacaran ventajas. Incluso Holmgren defendió con éxito un par de cambios de switch con Haliburton. Indiana no encontró en ningún momento fases del partido en la que pudiera dividir la defensa de Oklahoma y sacar canastas claras. O sea, era todo intentar chocar y sacar el balón para afuera, chocar y sacar el balón para afuera. Nunca estuvieron cómodos, y lo que dice Dani, sobre todo, es en el ataque estático. O sea, el ataque estático, Indiana generó muy poco. O sea, en el primer cuarto, Indiana no anota ni una sola canasta dentro de la zona, porque es que no podían llegar hasta allí. Cuando llegaban, lo que dice Dani, tenían a dos monstruos. Es que en ningún momento supieron desarrollar la defensa ante un equipo que precisamente aprovecha muy bien las superioridades. Y yo me gustaría valorar mucho que Oklahoma, en algunas fases, ha hecho parecer un mal equipo a Indiana. Algo que tienen los Thunder que les falló en el primer partido es el rebote, ¿no? Tienen varios jugadores muy poderosos en rebote. En ese primer partido sufrieron mucho. Eso, Dani, lo recuperaron en el segundo. Ahora hablamos de los Pacers, pero los Thunder recuperaron ese rebote, el movimiento de balón, que habían hecho muy pocas asistencias en el primer partido, y luego lo que hablamos, ¿no? Esa navaja suiza que tiene Doug Nolte en el banquillo, que cuando no sale uno, sale otro. En esta ocasión fue Aaron Wiggins con esos triples que fueron básicos para esa victoria. Sí, muchas cosas, ¿eh? Es que este equipo es realmente bueno, ¿eh? Una defensa que yo creo que nos vamos a acordar de esta defensa para muchísimos años, y no hemos nombrado todavía, y creo que es menester hacerlo, a Shea. O sea, lo de este chico es... está haciendo unos playoffs que son tremendos. Luego, la comparativa con Haliburton yo la quiero hacer después y demás, pero es que este chico se está yendo a más de 30 puntos cada partido. Ayer fue... y eso que el partido estuvo siempre con ventajas relativamente cómodas de Oklahoma. Lo que pasa que, bueno, vas con el miedo de Indiana, que ha metido a todo Dios en estos playoffs de las remontadas, pero es que este chico, cuando había algún atisbo de remontada, sin problema tirarse a canasta, meter en momentos decisivos. Es una súper estrella lo que estamos viendo de este tío, y yo no me voy a cansar de reivindicarlo. El justísimo MVP este año de temporada regular y estrella que va a ganar, creo yo, el primer anillo. Mira, en 18 partidos seguidos, Alexander promedia 30,8 puntos, 6,8 asistencias, 5,6 rebotes, 1,8 robos. Jugadores que hayan promediado 36, 5, 1,8, pues un tal Michael Jeffrey Jordan lo hizo 4 veces. Si nos vamos a jugadores, Jordan. Si nos vamos a jugadores exteriores. Me suena. Es que es de los años 50. Jordan Poole. El año que viene lo tienes comentando en la NBC. En el retrovisor. Yo creo que quizás a Shea lo que le perjudica, me vais a perdonar, es que no es un payaso. Es decir, no hace el moñas, no hace el tonto. Eso que hablábamos antes del primer partido, que él explicaba que de pequeño hacía mucho y que se cabreaba mucho y que tenía piques con entrenadores, rivales y demás. Y que un entrenador le dijo, mira, primero, los árbitros no te van a seguir permitiendo esto y al final te va a perjudicar. Y segundo, le estás dando pistas y armas a tu rival. Entonces, tú toda esa frustración, toda esa ira, canalízala, pero que nadie lo vea, conviértala en un arma, pero que nadie lo note. Quizás por eso parece más frío en sus reacciones tras las canastas. No le vemos dar apenas grititos ni bailecitos cuando anota y demás. Yo creo que eso, por una parte, le perjudica. Y ahora hablaremos, cuando hablemos de lo del logo en la pista y demás, pero bueno, también cómo vende la liga a su producto también creo que no le favorece, pero Óscar, lo que dice Dani, es espectacular lo de Shea.
Es que es un martillo pilón, es que esa regularidad, es que no hay ningún jugador en la liga que tiene la regularidad que tiene Shai. Es que te da un notable alto en cada partido. Y eso que estos playoffs, los primeros partidos no fueron muy allá, pero es que en cuanto ha cogido un poquitín el tono, todos los partidos te da un notable alto y cuando está bien, se te va a 38 o 40 puntos con una facilidad de la leche. Y yo creo que la diferencia, no la diferencia, pero una de las diferencias del segundo partido al primer partido es que cuando Indiana intenta pegar algún arreón, pues Shea coge la batuta, bajan el ritmo, juegan un slow tempo, le dan el balón a él Y la y se defensa. encarga de matar el partido. Y la defensa, porque Sí. hay dos intentos de remontada de Pacers que se cortan con 3 acciones defensivas de Shea sobre Haliburton y sobre Nembhard, claves. Dejadme que salude por aquí. Está J. Barrio, que nos dice buenas. Corrado Doncic, que dice Nevedictos in the house. Oscar, que saludabas por ahí. Bitter Beats, que se ha suscrito y lleva ya 18 meses apoyándonos. Muchas gracias, Bitter Beats, que nos dice buenas noches, familia. Dice que le están encantando las finales. Óscar, apúntate esto para el final del programa, que lo hablábamos en la previa ayer en Twitch. Me pregunta Robertillo si Washington y Seattle en sus anillos de los 70 tenían las peores primeras espadas de la historia de los campeones. Luego lo hablamos. Dice Robertillo, Indiana ayer no se dejó la piel ni en el rebote ni en rebañar balones, estaba pendiente de los próximos partidos. Ahora hablamos de Indiana. Breaking Chess nos dice saludos. Dani sigue diciendo cosas bonitas de OKC, que sabio. Ahora conseguir picks de primera ronda es más difícil, también fue buen momento para acumular. Dice Peter Beats, a mí, pese a los grandísimos playoffs que está haciendo Haliburton, no me parece una gran estrella de la liga. Slenderman nos dice buenas noches, señores, y dice Peter Beats que sí controló muy bien el partido. Once for all. Nos dice el único que hace eso es Jokic, que te da un sobresaliente casi siempre. Hablemos de los Pacers, chicos, porque, claro, todo el mundo, ¿no? como siempre dice Dani, bueno, te voy a dejar a Dani que diga su frase, pero quizás después del partido había mucha gente de la que estaba hablando de un 4-0, un 4-1, de repente diciendo, no, es que ahora Indiana y tal. Pues ni Indiana iba a ganar 4-0 después de ganar el primero, No. ni este segundo cambia tampoco nada, ¿no? Nosotros aquí estábamos todos entre el 4-2 y el 4-3. Mi sensación es que es un poco lo mismo. Sí que quizás, aunque sea inconscientemente, Dani, cuando ya has ganado el primero y no eres el equipo favorito, has ganado fuera de casa, quizás hay momentos del partido donde estás 23 abajo que dices, bueno, vamos a contemporizar un poquito que ahora el tercero lo jugamos en casa. Claro, pero estás en unas finales, Por eso digo lo de no, inconscientemente, Por eso digo lo de inconscientemente. claro, No sí, creo que sí. lo hayan Y que pensado ni mucho. no, y que es Indiana, que al final están cansados de hacer estas cosas, ¿no? De remontar. Yo es que creo, es que sigo pensando que la eliminatoria sale de Indiana 2-2. Ujú. Y es Hay que recordar muy posible que pase eso. que los Pacers han perdido todos los terceros partidos de las eliminatorias. El primero en casa, el primero fuera contra los Bucks y los siguientes en casa frente a Cavaliers y frente a Knicks. Perdieron los partidos, esos terceros partidos los perdieron en estos playoffs. Decías, Dani, que querías hablar de Haliburton. Nos comentaban por aquí que si no es una mega estrella, lo que está claro es que Haliburton no es una estrella al uso. Haliburton no es un jugador que vaya a tener un porcentaje de uso brutal ni que necesite heliocentrismo, ni es un jugador que te va a anotar 40 puntos. Es otro tipo de jugador más facilitador que luego sí es decisivo en los momentos finales, pero no podemos esperar de Haliburton el rendimiento de Shea. Dicho esto, quizás se le vio un poco superado por la defensa de Dort y de Caruso en este segundo partido. Bueno, yo para empezar voy a decir que no me metáis en ningún autobús ni en ningún carro de lo del overrated, para nada. A mí me parece el jugador de la conferencia de estos playoffs, pero vaya, sin ninguna duda, muy a mi pesar. Pero yo, como siempre digo, yo tengo que decir lo que veo, y yo lo que veo en estas finales pues es un Haliburton que es que anda entre la desaparición y la aparición estelar, como pasó en el primer cuarto, perdón, en el primer partido. El Haliburton del primer partido, nos acordamos del último cuarto.
Y Sí, el sí. Haliburton de ayer, incluso es que a lo mejor es mejor o ha jugado mejor que los 3 primeros cuartos del primer partido y ahí están los resultados. Em, o sea, yo es que no quiero criticar a Haliburton por criticarlo, ¿eh? A mí, bueno, lo del gestito aquel se podría haber apretado un poquito más, el del cuello, pero si estamos a estas alturas, a un nivel de exigencia total, estás en unas finales, yo creo que el mejor jugador de tu plantilla, que ya sabemos que no es un jugador que te vaya a anotar 40 puntos cada partido, pues, aunque los tiene en las manos, yo creo que se le ha de pedir más. Yo es Y que se le ha de creo. pedir más, y lo estoy diciendo después de la canasta ganadora del último, bueno, de la 0,3 segundos del primer partido. Incluso en ese partido dices, hostia, tienes que aparecer un poco más, porque es que si no, no te va a llegar, no os va a llegar. Es la crítica que se le ha hecho siempre a Haliburton, incluso de cuando estaba en Sacramento, que es un jugador, Óscar, quizás un poco diésel. Es un jugador que necesita entrar en calor, que rinde mucho mejor en las segundas mitades que en las primeras, que hay muchos partidos que llega al tercer cuarto con 2 o con 4 puntos, pero que él necesita ese flow, ¿no? Esa fluidez, ese ir entrando en partido y que no va a ser ese partido que vimos contra los Knicks de los 32 puntos, 15 asistencias, esas son las excepciones. Haliburton es una estrella, pero es a otro nivel. Comentaban aquí en el chat, hablaban de Siakam. Yo le pido un poquito más también a Siakam. Es verdad, estoy con Dani, Haliburton debe de ser más agresivo, tirar más al principio del partido para ver si así coge ese ritmo, aunque no lo meta, pero tirar más, ser más agresivo de cara al aro también. Pero yo sigo echando, a mí Siakam me sigue pareciendo, cuando no tiene esos partidos estelares de irse por encima de 30 puntos, me da una sensación de horchatas muchas veces en ataque y en defensa preocupante. Sí, quizás son jugadores que cuando están bien, están muy bien, y cuando están mal, pues se evaporan un poco del partido, ¿no? No tienen ese tono, esa regularidad que tienen los grandes, por eso muchas veces hay diferencias entre este tipo de jugadores que son muy buenos y las grandes estrellas, porque normalmente siempre son capaces de rendir a un cierto nivel. En el caso de Haliburton, pues claro, sí que es cierto que él es más un facilitador, un jugador que intenta involucrar al resto del equipo, pero como dice Dani, es que ya estamos en unos niveles de exigencia tal que su equipo va a necesitar de que él tome más protagonismo. Y, de hecho, durante toda la historia hemos visto a multitud de jugadores que no eran grandes anotadores, que eran jugadores de más involucrar, que en algún momento de las finales pues se tuvieron que convertir en anotadores. Yo, por ponerte un ejemplo, me acuerdo de Isaiah Thomas. Isaiah Thomas era un jugador que podía meter 30 puntos por partido, pero que él no los metía porque le gustaba hacer jugar a su equipo, se llevaba en sus 18 o 20, pero llegaban las finales y te daban unas exhibiciones de la leche, porque igual en ese momento su equipo lo necesitaba. Yo creo que es lo que a Haliburton se le va a pedir. Da igual si algún partido tiene un 6 de 18, no pasa nada, pero lo importante es que lo intente. Claro. Claro, pero es que además hay estadísticas que dejan muy claro que cuando Haliburton sube de 20 tiros intentados, el porcentaje de victorias de los Pacers aumenta muchísimo. Consiguieron controlar las pérdidas los Pacers, que en el primer partido había sido una locura, esas 19 pérdidas de la primera mitad, pero no consiguieron aumentar el ritmo. Sigue vigente esa estadística, Dani, que cuando Indiana anota más de 110 puntos, gana casi siempre. Cuando Oklahoma recibe menos de 110 puntos, gana casi siempre. Vaya, esa es buena esa estadística. Pues mira, te digo, 61-2 Sí. en esta temporada los Thunder cuando reciben menos de 110 puntos y era 13-0 los 13-0. 13-0 los Pacers Sí, si meten más de 110. Claro, al final, fíjate, ¿no? Lo que tienes que hacer es anotarle a Oklahoma como sea, porque es que esa defensa es tremenda y la única manera de hacerlo, pues es encomendarte a triples de Nesmith, es que Siakam se vea cómodo entre los tíos altos,
pero vuelvo a lo de siempre, es que necesitas más capacidad de tiros, más generación o más acumulación de tiros de Haliburton. Que es cierto que con Haliburton de esta manera, pues también han llegado hasta aquí. Pues bueno, Claro, es su claro. manera de jugar, es lo que es, y joder, que son finalistas de la NBA, ¿qué más vamos a pedir? Pero hombre, ya que hemos venido aquí a jugar, pues juguemos, ¿no? Y creo que tiene que aparecer más. No tengo duda de que en casa va a ser diferente, pero no sé si les da. No sé si les va a dar para eliminar o ganar. Pero yo también creo que no hemos visto a un Haliburton tan incómodo en todos los playoffs como ante estos Thunder, ¿eh? Yo repito un dato que ya comentamos antes de las finales. En temporada regular, en toda su carrera en la NBA, los peores números Haliburton los ha hecho defendido por Dort. Los peores en toda su carrera. Promediaba, creo que eran 10,5 puntos cuando le defiende Dort. Eso, evidentemente, es una media muy, muy, muy baja y habla de la incomodidad de un Tyrese Haliburton que necesita, como decimos, ir entrando en calor. Quizás es un poco diésel en ese aspecto y que luego los entrenadores también cuentan y mucho. Y en esta ocasión yo creo que está muy igualado el duelo en los banquillos entre Carlisle y Doginol, que ambos han hecho cosas muy, muy bien. El otro ha sabido reaccionar y vamos a ver un poquito esa partida de ajedrez de cara al tercero, ¿no? Sí. Oscar, lo único que quizá Carlisle tiene menos piezas en el tablero que su rival, ¿no? Pero bueno, yo creo que los dos están demostrando un buen nivel estratégico. Y Oscar, creo que tiene más trabajo Carlisle que Daniel. Sí. Dañol. Sí. Uy, Dani, se te fue el audio, Dani. Se le ha ido el micro a Dani, que estaba diciendo que Doginol tiene más trabajo que hacer por delante perdón, Carlisle más que Doginol. Sí, hombre, es normal porque... Hola. Sí, ahora sí. Ahora te escuchamos, Dani. Hola, perfecto. No, te decía que Carlisle creo que tiene más trabajo porque tiene a titulares incómodos. Estamos hablando de Haliburton, estamos hablando de Siakam. El segundo partido, o el partido de ayer de Turner, tampoco me gustó. Lo vi totalmente incómodo otra vez. Porque es el que más sufre cuando están los dos altos. Es el que más sufre. Turner con un solo alto se encuentra cómodo porque se va hacia afuera, abre la cancha y a él le da igual. Turner es de estos jugadores a los que le da igual acabar el partido con 0 puntos. Si ayuda a los compañeros abriendo la cancha y demás, con dos altos, por mucho que te lleves a uno, queda otro debajo. Y sí, pero Manu, han jugado los dos altos 7 minutos juntos. Sí, pero ya solamente el planteamiento de cambiar esas rotaciones que habían tenido en el primer partido ya le hizo no estar cómodo, no saber muy bien cómo afrontarlo, y además que Chet Holmgren estuvo muchísimo mejor que en el primer encuentro. Yo añado a lo que dices, Dani, algo que ya lleva siendo preocupante unos cuantos partidos en el caso de Indiana, y es que el que era su sexto hombre y una aportación muy importante desde el banquillo, que es Bennedict Mathurin, está desaparecido en combate. Es verdad que en algunos partidos hace estadísticas para maquillar, pero no está ni de lejos aportando lo que aportaba en otros momentos de temporada. Sí, en general el banquillo de Oklahoma le está pegando un buen repaso a Indiana, porque no hemos visto tampoco el McConnell imperioso que vimos cuando salía ante Nueva York. Imperioso. A Ben Shepard, algún triple que le habíamos visto tampoco, no sé. Creo que está siendo una serie súper incómoda para Indiana y también en el banquillo. O sea, en el banquillo los suplentes, me refiero. El ambiente es espectacular en Oklahoma, va a ser absolutamente espectacular en Indiana, donde el miércoles, la noche del miércoles al jueves a las 2:30, recordad que ahora mismo, a partir de ahora, todos los partidos son a las 2:30, salvo que haya un séptimo, que caerá el domingo 22, ahí será a las 2, pero el resto siempre a las 2:30, no hay que dudar sobre el horario. La noche del miércoles al jueves a las 2:30, primer partido en Indiana. ¿Qué
¿qué deberes creéis? Vamos a centrarnos ahora en Carlisle, porque evidentemente si del primero al segundo decíamos que era Oklahoma quien tenía que reaccionar, ahora es a Indiana quien le toca consolidar la ruptura de saque, ¿no? Utilizando términos tenísticos, después de haber ganado fuera de casa, consolidar esa ventaja de campo ganando el tercer partido, Óscar. Sí, bueno, para mí una de las claves es que no obsesionarse con Shai. Shai ya ha demostrado que les va a hacer daño y que intentar rebajar la anotación de los demás. Los demás, intentar que los demás no estén cómodos, no tengan buenos tiros de gran porcentaje y sobre todo rebotear. Porque a partir de que si pueden rebotear y pueden correr, quizá pueden entrar en ese ritmo. Hasta ahora Indiana no ha podido correr ni ha podido hacer el juego que le guste y es primordial para ellos que puedan correr. Después de canasta no han podido hacer lo que les han hecho otros equipos, pero porque Oklahoma tiene gente que les hace les ataca en defensa desde muy arriba. Pero una vez que reboteas es la única manera en la que tienes de coger transición y hacer canastas fáciles, porque en estático a Indiana sufre mucho, no tiene la facilidad de encontrar espacios que ha tenido contra otros equipos. Dani. Pues me has quitado todo lo que quería decir. La pintura está siendo angustiosa para Indiana, pero no solo en los rebotes, Óscar, es que también les están anotando. Sí. Creo que ayer, no sé, al final del primer cuarto, creo que eran 18 puntos en la pintura de Oklahoma o por ahí, o 20. O sea, eso ya es que ya no están ni entrando Shai ahí. Imagínate cuando entra 18 por 0 de Indiana, que Indiana en el primer cuarto ni una sola canasta dentro de la pintura. Sí, sí. Claro, no le vamos a pedir entonces, porque no tiene seguramente los jugadores destacados para anotar bajo la pintura, pero sí necesitan, como tú dices, amarrar esos rebotes, las segundas oportunidades y más que salir al contraataque, que también intentar meter más ritmo al partido, porque no va a ser todo contraataque, no va a ser todo rebotes, Oklahoma. Exacto, y al recibir canasta, pues no masticar la jugada, no irte a 18 segundos de posesión. Intentar mover rápido, salir corriendo y pillar a Oklahoma un poco en bragas en defensa. Que no le dé tiempo a Oklahoma a pensar en el 5 para 5. Veremos a ver qué sucede. Yo creo que este se lo lleva Oklahoma. Bueno, pues yo creo que también. Yo sigo pensando que Oklahoma va a ganar la final y que Indiana será capaz de robar algún partido más, pero no sé si será este o otro. Hombre, si ganara Indiana ya la final se pondría muy, muy interesante, pero claro, yo es que sigo pensando que Oklahoma tiene muchas más armas, ¿eh? Yo estoy con Dani. Yo creo que esto después del cuarto va a estar 2-2, pero claro, es que si Indiana gana y se pone 2-1, el cuarto en Indiana, ojito. Entonces, para que se cumpla mi pronóstico, que es Thunder en 6, pues tienen que ganar los Thunder el tercero, Dani. Está muy abierto, ¿eh? Yo, la cabeza, después de visto lo visto, evidentemente que me dice Oklahoma, yo voy a decir Indiana. Quiero mambo. Es más que lo quiera que no que crea que pueda pasar, pero un cuarto partido con 2-1 abajo Oklahoma, ahí tiene que sacar... Yo me he dado cuenta... la matrícula de honor, ¿eh? Por lo que hablamos de las finales, que las finales y en playoffs se suelen dar muchos ajustes y que los partidos no se parecen unos a los otros nada. Entonces, hay veces que hacemos análisis en base a lo último que hemos visto y parece que todo va a ser lineal y estos proyectos nos están demostrando que para nada es así. Estamos hablando del entrenador que convirtió a Deshaun Stevenson en clave para un anillo frente a los Heatles. O sea que va a haber ajustes, va a haber seguro. Yo me he dado cuenta viendo las finales, yo me voy a alegrar mucho por cualquiera de los dos equipos que gane, pero me he dado cuenta viendo las finales que quiero que gane Pacers. Me he dado cuenta que me transmite mucho más, pero si ganan los Thunder, llevo puesto ahora mismo la camiseta de Shai Gilgeous-Alexander, creo que es un proyecto que se merece triunfar y que si gana podemos estar ante el inicio de una dinastía, pero veremos. Antes de cambiar de tema y dejar las finales, dos cositas quería comentar sobre cómo está vendiendo la NBA estas finales. Se comentó mucho después del primer partido
que tanta pista horrorosa, hortera y que dolía la vista de la Copa, para diferenciar la Copa de los partidos de Copa de los partidos de temporada regular sin ser de Copa. Y llevamos unos cuantos años que ya no aparece el trofeo Larry O'Brien en el parquet. Adam Silver puso una excusa muy barata diciendo no, es que por seguridad, porque se resbalaba. ¿Y qué pasa? Con el de la Copa no se resbala. O sea, el trofeo ese grande de la Copa que pusiste no se resbala. Ya ha dicho esta pasada madrugada que el año que viene volverá a estar el trofeo Larry O'Brien en grande en el centro de la pista, pero vimos, Dani, un apaño que no sé qué te parece a ti, a mí me pareció cutrísimo. Sabéis que hay una publicidad que en Estados Unidos es YouTube TV y en el resto del mundo se ve Emirates, que eso no está en el parquet, lo ponen con postproducción, que ya rechina, por ejemplo, cuando pasaba Halliburton con esas zapatillas rosas, como que se confundía. Bueno, pues en el segundo partido, primero pusieron 2 trofeos Larry O'Brien pequeñitos, que además estaban en diferente ángulo, daba un efecto muy, muy malo, y luego acabaron poniendo en la segunda parte el logo de NBA Finals. ¿Cómo has visto eso, Dani? No sé si tú eres nostálgico como yo y te parece una chorrada que no lo hayan hecho teniendo en cuenta cómo estaba la Copa, o si piensas que es una tontería y que aquí hemos venido a jugar y qué más da. Bueno, a ver, el estético siempre lo ha cuidado mucho la NBA, ¿eh? Y de todas maneras, el tema del parquet con la Copa en grande, tendríamos que ver a partir de qué año es y cuántos años ha estado seguida, porque tampoco me parece que sea una tradición de muchos años. En los 90 seguro que no, y creo que en los 2000 ya es cuando se empieza a ver, puede ser. Yo no recuerdo las finales del 99, seguro que no tenían el logo grande del trofeo. Estás muteado, Oscar. Perdón, espera, que estábamos teniendo... Didi, Oscar. No, digo que en los 90 ya existía el trofeo Larry O'Brien sobre la pista, ya existía en esas finales. Y creo que es a finales de los 80 es cuando se empieza a poner, creo, ¿eh? Yo creo que alguno de los pisos... Pero a finales de Chicago, estaba. Sí, yo creo que sí. Sí, no tan grande. Pero yo es que estoy hablando, perdonad, yo estoy hablando del logo grande que ocupa todo el centro del campo. No. Que al igual sí que está en el logo chiquitito. Claro. Y a ver, el tema es el siguiente. El logo grande sí que está en los 2000, tenemos las finales, el 2006 de Miami y demás, sí. Pero yo creo que desde las de los Pistons, pues estoy hablando de memoria, pero desde luego en las de los Bulls sí que estaban, el torneo más parecido a cómo, por ejemplo, celebró Dallas el anillo 2011 en el primer partido en casa, que además de la figura de Nowitzki, en un lateral de una de las zonas aparecía el trofeo y en otro también. Pero vamos, que igual que pones lo de la Copa, lo puedes poner ahí. Era algo que era muy distintivo, que se quitó, no sé si en la burbuja o algo así, pero bueno, no hace demasiado. No hace demasiado. Y la verdad es que yo lo he hecho en falta. Bueno, son de ese tipo de detalles que a uno cuando los ve, pues sabe exactamente, reconoce automáticamente el contexto en el que está viendo un partido, ¿no? Entonces tú si pones una final, pues eso, del año pasado, lo pones dentro de 20 años, 30 años, no sé si estás viendo un partido a la final o estás viendo un partido regular season, ¿no? Entonces claro. Eso ya te lleva directamente a las finales, ¿no? Sí, por ejemplo, en fútbol americano todos los partidos de wildcard, de divisionales, conferenciales y finales, tú sin saber nada de fútbol americano lo pones el partido y ves en el verde pues alguna leyenda o incluso el anagrama de la copa o del título, etcétera. Sí, sería bonito que volviese. Mira, tengo aquí la imagen. Se ha saltado aquí algo de Yahoo. Muy bien. Voy a mutear a Óscar porque tenemos otra vez retorno y oigo así como una voz ahí. Mira, aquí tenemos el logo en las finales de 2009. A esto me refería yo, logo grande en el centro. Sí.
Y veis, aquí, por ejemplo, en las finales entre Warriors y Cavaliers, estaban aquí en el lateral. Sí. Que Abajo se en la sigue viendo. Esto es lo en que la hicieron esquina en inferior la izquierda. burbuja. Y en cambio, ya en 2023 ya no estaba, ya no había nada. Sí. Bueno. Pero bueno, cosas menores. Luego, por otro lado, yo lo que quería reflexionar, y lo hablábamos antes sobre el tema de Shea y demás, el tema de las audiencias, estaba hablando mucho de la audiencia y tal. Primero, vuelvo a repetir lo mismo, audiencia americana televisiva. Las reproducciones en redes sociales, el impacto y demás es otra cosa. Pero como utilizabas tú antes la expresión, Dani, de aquellos polvos, estos lodos, si tú te tiras toda la temporada vendiendo a Curry, LeBron, Wembanyama y Doncic, si tú cuando llega la final de Copa entre los Bucks y los Thunder la vendes desde la propia NBA como no es la final que los aficionados esperaban o querrían ver, pues acabas teniendo esto. Yo creo que la NBA lleva unos cuantos años agarrándose a los años finales de LeBron James, de Stephen Curry y demás por todo lo que generaron en épocas anteriores, y creo que capítulo aparte de Doncic y Wembanyama, que los tenemos muy expuestos, creo que están perdiendo una oportunidad preciosa de cultivar, por decirlo de alguna manera, a un equipo joven como este, Dani, que es que si no pasa nada, y ya sabemos, lesiones, traspasos, estas cosas, este equipo tiene potencial de ser histórico. Este equipo tendría que estar, me da igual que esté en Oklahoma, como si está en Buyuyus del condado. Tendría que tener el foco de la NBA durante toda la temporada regular, después de, tú lo decías antes, 68 victorias. Claro, es que, bueno, es el inicio de lo que podría a lo mejor ser una dinastía, ¿no? Y hay que venderlo como el principio de una posible pues dominación de la liga, de que Wembanyama va a intentar quitarle el trono a Shea y los Knicks y que si no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que Shea es un jugador lo suficientemente bueno como para vender que estos son el inicio de algo, ¿no? Si no lo han hecho así, bueno. A la NBA yo creo que ahora mismo le da un poco igual las audiencias. Si son 8 millones, si son 10, si son 11, porque el contrato ya está firmado. Entonces, como el contrato ya lo tengo firmado, como Wembanyama de aquí unos años ya va a estar por ahí seguramente en rondas altas de playoff, exacto, pues ya lo tengo todo vendido, pues me da un poco igual ya, quien lo vea. Óscar. Sí, bueno, a ver, es que además, y es que es una pena porque se da la paradoja de que han llegado probablemente a la final dos de los equipos que mejor juegan al baloncesto. Entonces, al final, claro, las audiencias no están relacionadas con el espectáculo que se está dando en la cancha. Porque, joder, yo me recordaba de aquellas finales del 2003, Spurs y Nets, que también vinieron después de la segunda retirada de Jordan, después de que los Lakers no hubieran llegado después de 3 años seguidos, que puedes comprender que hay un bajón, pero también el espectáculo en la cancha pues, fue el que fue, eran las finales duras, hay otro tipo de baloncesto. Pero es que este año es que han llegado dos equipos que es que juegan muy bien. Y es que no solo son los típicos equipos que son ultra ofensivos que luego no defienden, que son equipos como Oklahoma que defiende y que ataca. O sea, es que son los equipos que te van a dar espectáculos sobre la cancha. Entonces, que no las audiencias no reflejen los datos de otros años, vemos la disonancia que hay entre audiencias y realmente el espectáculo que hay sobre la pista, ¿no? Yo creo que se van a dar cuenta y que van a empezar ayer leía... ¿Te vas, Dani? Me voy a tener que ir en breves, o sea que os dejo... Bueno, acá si queréis acabamos algo de hablar de las finales y... No, te iba a preguntar rápidamente. Sí. Todo el jaleo en Nueva York, cortita y al pie. ¿Qué te parecen los rumores sobre que el interés en Kidd, Finch y Udoka? Porque han dicho desde los Knicks que no se centran solo en entrenadores que estén libres. ¿Y qué te parecen esas informaciones que han salido? Que ha sido James Dolan quien ha cogido las riendas después de las reuniones de fin de temporada con varios jugadores que varios jugadores dijeron que no veían más posible evolución con Tibbs. Y uno de ellos dijo que si seguía Thibodeau
él prefería no seguir la temporada que viene. Sobre el entrenador, yo ahora mismo no tengo claro qué es lo que quiero. Jason Kidd no me ilusiona nada, pero en esta NBA y en estos Knicks, donde hemos llegado a ser finalistas de conferencia y donde Rose se ha ganado el derecho a hacer lo que decida lo mejor para el equipo, pues bueno, nos lo tendremos que creer, será nuestro entrenador y a muerte con él. No me ilusiona mucho. Yo estoy últimamente más por el pensamiento de meter a un chaval, ahí el tal Brian que era coordinador ofensivo, ¿verdad? Y darle las cosas a un chaval y a ver qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto ya es, este movimiento se entiende que es para intentar aspirar al anillo ya, porque si no, no echas a Thibodeau. Sobre lo de los jugadores, pues hombre, es que lidiar con Thibodeau me imagino que tendrá sus cosas buenas y sus cosas muy malas, sobre todo del día a día. Y la última cosa que voy a decir es que no va a pasar, pero en el hipotético, no va a pasar ahora, que en el hipotético caso de que un griego fichase por Nueva York esta semana o la semana que viene, olvidaos de las portadas de quién gana el anillo y olvidaos de las finales. Va a abrir todos los informativos y toda la NBA.com y todo con que Giannis se ha ido a Nueva York. Yo Vamos, tengo lo tengo la pedrada, clarísimo. tengo la pedrada, Que no esto digo no, que pase, ¿eh? Claro, yo te voy a decir, yo tengo la pedrada y cero información, en este caso cero información, pero tengo la pedrada de que al menos la temporada Giannis la empieza con los Bucks. Luego ya veremos cómo va, pero desde Milwaukee han dejado claro que no lo van a traspasar si Giannis no pide el traspaso. Yo no veo a Giannis pidiendo el traspaso. Otra cosa es que empiece la temporada, que todo sea un desastre, qué tal, y en febrero le convenzan o se convenza él. Pero yo veo a Giannis el 15 de octubre jugando con los Bucks, pero bueno, ya veremos. Nada, Dani, te dejamos que atiendas asuntos familiares. Nos vemos. Chao, gracias, Saludos. perdonad. Nada, tranquilo. Óscar, muchísimo retorno. Te muteo y cuando te dé paso te desmuteo, porque si no, hacemos aquí reverbera muchísimo. 2 cositas más para terminar. 2 lesiones que se fue hablando a lo largo de la temporada, que en el caso de uno de los jugadores incluso recibió críticas de su afición, que si se borraba o si no, y que van a provocar que esos jugadores no empiecen en la temporada con sus equipos. En primer lugar, la lesión de Zach Edey. Recordad que Zach Edey, el rookie de los Grizzlies, que la temporada que viene hará su segundo año, ya en pretemporada tuvo una lesión en el tobillo, se relesionó en ese mismo tobillo un par de ocasiones durante la temporada. Acabó muy renqueante, han decidido los Grizzlies operarle, limpiar la articulación y como decía el comunicado, solidificar la estructura o asegurar la estructura, algo así. Y por otro lado, el tema de Darius Garland, que estaba sonando incluso para muchos rumores de traspaso, esa lesión en el dedo del pie que nosotros decíamos aquí que no era ninguna tontería, que para que no estuviera jugando es que era algo importante y que esa misma lesión en otros jugadores conllevaba una operación que podía ser 4 o 5 meses de baja. Pues al final, efectivamente, ha tenido lugar esa operación y va a estar entre 4 y 5 meses de baja Darius Garland por ese problema en el dedo gordo del pie. ¿Qué te parecen estas 2 lesiones? No sé si condicionan a alguno de los 2 equipos, me imagino que menos en caso de Memphis, en este verano, Óscar. Sí, evidentemente en el caso de Memphis, Edey todavía es un jugador, va a ser de segundo año, no va a condicionar, no tiene todavía esa importancia dentro del esquema de Memphis, aunque ha jugado titular casi todo el año, pero sí que es muy importante para él que salga bien de esta operación. Es un hombre alto, mucho peso y esos tobillos tienen que estar bien porque tiene que aguantar muchos impactos durante muchas temporadas en la NBA, noche tras noche. Entonces es importante no empezar con mal pie y sobre todo no precipitarse en el regreso tampoco, ¿eh? Y en el caso de Darius Garland, pues, desgraciadamente eso ya lo habíamos venido hablando, que no era normal el nivel que estaba dando y que realmente esa lesión estaba siendo algo importante y le tenía muy, muy limitado físicamente. Y por desgracia, yo creo que en la temporada de Cleveland había sido tan buena que yo creo que inconscientemente os ha puesto mucha presión sobre el jugador para no defraudar y estar ahí
a la hora de la verdad, pero todos sabemos que normalmente en temporada regular Darius Garland no habría jugado ni un solo partido. Y esperemos que esos partidos que ha jugado en playoff pues no vayan a empeorar las expectativas de éxito de esta operación y que salga bien, pero vamos, importante para él y muy, muy importante también para Cleveland. Estamos viendo, ha salido ya publicado las camisetas que se van a poner en la cancha de los Pacers. Ya sabéis que llevan todos los playoffs con esa camiseta que ponía Yes, Sirs. Pero esta vez han cogido la frase que ahora te preguntaré quién la dijo, Óscar, pero la repitió Rick Carlisle una vez fueron coronados campeones de la conferencia de que en los otros 49 estados es baloncesto, pero esto es Indiana. Sí, bueno, es que esta frase el autor no lo tengo muy claro, pero esta viene de muy atrás, viene de mitad de los años 50, 60, no me acuerdo quién lo dijo, y creo que fue alguien más relacionado con el baloncesto colegial. Lo que pasa, claro, luego lo han ido replicando muchas personas y al final yo creo que he perdido quién es la autoría. Pues sí, la verdad que es un logo bonito, porque todo el mundo ya conoce la importancia del baloncesto en Indiana, donde es el deporte rey. Y la verdad que como logo está muy bien y es algo que da un poco de valor a las finales y sobre todo para un equipo que hay que recordar que son sus segundas finales de la NBA, no de la ABA, y que yo creo que es algo bonito y sobre todo que da valor un poquitín a toda esa aura y esa mitología que rodea a lo que es el baloncesto en aquel estado. Pues mira, estaba buscando por aquí y no aparece. Uy, vamos a dejarlo aquí, Óscar, porque tenemos un montón de retorno. Hay un ruido muy, muy molesto. Estaba buscando la frase y no aparece. Dice John Keith Comfort que fue una cita del propio James Naismith, el creador el inventor del baloncesto. Pero bueno. Espera, es muy, muy molesto el retorno que tenemos. Óscar, nada, simplemente recordad que la noche del miércoles al jueves a las 2:30 tenemos tercer partido de las finales. Nosotros sobre las 12:30 o así estaremos por aquí haciendo un directo en Twitch para ir comentándolo. ¿Algún apunte se te queda en el zurrón, Óscar? Por contestar a Robertillo, a ver, de Seattle y Washington. Seattle realmente no tenía una primera espada, tanto Gus Johnson, Gus Williams como Dennis Johnson eran dos jugadores ofensivos, pero que ninguno de ellos tenía la etiqueta esa de ser primera espada. No la tenía Seattle, no tenía un jugador en un equipo muy coral. Y Washington, pues tampoco se puede decir que Elvin Hayes fuera el líder, porque Elvin Hayes era el jugador con más calidad ofensivamente, pero el líder realmente era Wes Unseld. Entonces, eran equipos en los que se puede decir que no tenían un jugador franquicia tal y como hoy en día los conocemos, ¿no? Yo meto en ese saco, meto a los Pistons del 2004. También, puede ser un buen ejemplo también. Pues nada, lo dicho, nosotros volvemos la semana que viene. Mientras tanto, estad pendientes porque todos los días por la mañana, después del partido de las finales, es decir, el siguiente, el tercero, es de miércoles a jueves. El jueves por la mañana, prontito, tendréis el capítulo de NBA Adictos reaccionando a lo que suceda en ese partido en Indiana. Nos quedan poquitos partidos de las finales. Vamos a disfrutarlo. Nos vemos. Un saludo. He's a